¿Qué tan fiel al libro es la adaptación de Christopher Nolan de la épica de Homero? Ahora que ya vimos la Odisea, por fin podemos decirte qué hizo bien y qué hizo mal. Si has leído la Odisea, sabes que Homero pone a los dioses griegos en primer plano, permitiendo que sus maquinaciones y manipulaciones jueguen un papel importante en los intentos de Odiseo por regresar a Ítaca desde Troya después de la larga y sangrienta guerra. Hermes le cuenta a su hijo Telémaco mientras busca noticias de Odiseo y otros dioses juegan con el destino de los hombres. Quizás sorprendentemente, todo esto es casi un tema irrelevante en la versión de la Odisea de Christopher Nolan. Sí, los dioses existen en la película de Nolan, pero en su mayoría son invisibles, salvo por las magníficas intervenciones de Zendaya como Atenea, en las que solo se le aparece a Odiseo. Aunque los personajes mencionan que cualquier humano podría ser un dios disfrazado, en realidad nunca llegamos a verlos. ¿Por qué? Como explicó Nolan durante una entrevista con Time, quería poner a la audiencia en el mismo nivel que sus personajes. Entonces desafié a los dioses. Como él mismo dijo, me interesó más la idea de que, para la gente de esa época, la evidencia de los dioses estaba en todas partes. Lo maravilloso del cine, y del IMAX en particular, es que puedes llevar a la audiencia a una experiencia inmersiva, haciéndolos sentir cerca de eventos como tormentas, mares turbulentos y vientos fuertes. Él continuó, ¿quieres que la audiencia esté en el barco con ellos, temiendo al océano, temiendo la ira de Poseidón como lo hacen los personajes? Eso, para mí, es mucho más poderoso que cualquier imagen individual que puedas tener de un dios. Cuando te sientas a ver la Odisea, hay algo que se vuelve evidente de inmediato. El guión, escrito por Nolan mismo, utiliza un lenguaje extremadamente moderno. Si eres un purista total, no te preocupes. Nadie dice amigo ni llena sus frases con o sea, pero algunas líneas realmente destacan, como cuando Telémaco se refiere a Odiseo como papá en vez de padre. Mi papá vuelve a casa. Hay otras pinceladas de terminología moderna, pero nada demasiado ofensivo, y en general la cadencia que usan los personajes es informal en vez de lírica. Entonces, ¿qué motivó este cambio? En una entrevista con el Los Angeles Times, Nolan dijo que quería tomar una decisión consciente de usar un lenguaje que tuviera un significado emocional, no intelectual, para las personas, aparentemente con la esperanza de hacer el diálogo lo más accesible posible. Él dijo, tal vez estaba siendo ingenuo, puede que esto me salga mal, pero yo quería un relato más crudo. Para mí, era una decisión obvia. Durante el largo y funesto viaje emprendido por un Odiseo demasiado confiado y sus hombres, el grupo de soldados tiene que detenerse constantemente en islas al azar para conseguir provisiones. Después de ser atacados por los enormes lestrigones devoradores de hombres y con armadura, quienes nunca fueron nombrados en la película, descubren una pequeña cabaña aislada que alberga a una sola mujer, Circe, quien está rodeada de animales que van desde un pájaro solitario hasta un león enorme. Los hombres frustrados dejan a Odiseo atrás y disfrutan del guiso de Circe, solo para ser convertidos en cerdos. El astuto Odiseo se da cuenta de lo que pasó cuando dispara a un ciervo que se transforma en un hombre y obliga a Circe a devolver a sus hombres a su forma humana, momento en el que simplemente se van. Quienes han leído el poema saben que esto omite una trama bastante importante de Circe. En el poema, Odiseo recibe ayuda de Hermes y usa una hierba llamada Molly para evitar la magia de Circe, y después de que ella convierte a sus hombres de nuevo en humanos, los dos pasan un año como amantes antes de zarpar de nuevo. Tiene sentido que Nolan haya recortado esto, pero es una lástima que no hayamos podido pasar más tiempo con la astuta, aterradora y cautivadora Circe de Samantha Morton. La primera prueba que Odiseo y sus hombres encuentran durante su viaje de regreso a casa es un encuentro casual con el cíclope Polifemo cuando entran en su cueva, siguiendo a su rebaño de ovejas con la esperanza de encontrar ganado para cazar y comer. Esto proporciona una de las secuencias más tensas y emocionantes de la película, ya que Polifemo, hambriento y confundido por el hecho de tener compañía, comienza a devorar a los soldados como Saturno en la famosa pintura de Francisco Goya, una influencia directa según el propio Nolan. El cíclope apenas habla, excepto para murmurar el nombre de su padre, Poseidón, y así es como nos enteramos de que el dios del mar sigue enviando tormentas y vientos para arruinar el barco de Odiseo después de que el héroe de guerra se enfrenta con el extraño y enorme hijo del dios. Pero así no es como sucede en el poema. En cambio, Polifemo habla y Odiseo le dice que su nombre es Nadie. Después de que Odiseo lo golpea brutalmente y hiere a Polifemo, y otros cíclopes vienen a ver cómo está su amigo, le preguntan quién lo está atacando. Polifemo responde que nadie. Entonces, ¿por qué Nolan cortó esto? Como Nolan reveló en The Daily Show al presentador Jon Stewart, sabe que la gente se molestará, pero tenía una razón. Es un juego de palabras. Los juegos de palabras en la traducción son difíciles. Lo intenté, no fue posible resolverlo. Considerando lo largo que es el poema épico, tiene sentido que no todos los aspectos de la historia pudieran incluirse de forma realista en la adaptación.
Teniendo eso en cuenta, es bastante razonable que Nolan haya eliminado toda la parte de Odiseo en la isla de Cirea, donde básicamente termina varado después de dejar la isla de Calipso. Atenea le dice a la princesa feacia Nausicaa que cure a Odiseo, y después de que él sobresale en los eventos deportivos de la isla, gana la confianza de los feacios y les cuenta la historia de su viaje anterior. Esa exposición sobre Odiseo sí aparece en la película, pero en una situación diferente, y sinceramente es una que tiene mucho más sentido para una adaptación cinematográfica. Aún así, si te encanta la historia de los feacios en el poema, adelante. Imagina a la actriz que quieras como la princesa Nausicaa. Tenemos malas noticias para ti. Si la muerte de perros pastores es una línea cinematográfica que simplemente no puedes cruzar, la Odisea tiene algunos momentos que podrían revolverte el estómago, y tienen que ver con el leal sabueso de casa de Odiseo, Argos. ¡No! Dios, por favor, no. Al principio de la película, el amigo de Odiseo y porquero de Ítaca, Eumeo, le está contando a Telémaco sobre Argos, ahora un perro anciano que se sienta a los pies de Eumeo y gruñe a prácticamente cualquiera que no sea Odiseo. Es entonces cuando vemos un flashback y observamos a Eumeo lanzando a un cachorro de una nueva camada desde la cima de un acantilado. Afortunadamente, Odiseo detiene eso cuando toma un cachorro de esa camada, quien de inmediato le lame la cara, y ese perro crece para convertirse en Argos, el intrépido perro de casa de Odiseo. Desafortunadamente, el público también se ve obligado a presenciar cómo los odiosos y borrachos pretendientes de Penélope patean a Argos mientras él suplica por sobras de comida en el gran salón del palacio. Finalmente, llevan al perro herido a un montón de estiércol justo afuera del palacio y lo dejan ahí para morir. Argos sí muere, pero no hasta que Odiseo regresa a Ítaca disfrazado de mendigo y se reúne con su perro, que es precisamente lo que sucede en el poema. En el poema, se revela que Odiseo es prisionero de la ninfa Calipso, y cuando escapa, se dirige a Cireia. También hay una trama en el poema donde Odiseo y su tripulación llegan a una isla al azar llena de lotófagos, quienes les dan flores mágicas que les hacen olvidar su misión de regresar a casa. Sin embargo, en la película, Calipso es interpretada por Charlize Theron, y su papel se amplía radicalmente. No solo Odiseo no visita Cireia entre la isla de Calipso e Ítaca, sino que va directamente de la isla de Calipso a Ítaca en una humilde balsa, suplicando todo el tiempo el perdón de Poseidón. También es Calipso en esta historia quien le da a Odiseo las flores de loto, aunque ella explica por qué. Cuando llegó a la orilla después de que el resto de su tripulación pereciera en una tormenta horrible, el cuerpo de Odiseo pudo ser curado con medicina natural, pero su mente seguía perturbada. Para intentar ayudarlo, Calipso le dio flores de loto para tranquilizarlo, pero al enamorarse de él, siguió dándole flores para que no quisiera regresar a casa con Penélope y Telémaco. Finalmente, en la película, Calipso le confiesa su engaño a Odiseo, lo ayuda a recuperar sus recuerdos y lo deja ir. Este es otro cambio que sí tiene sentido en cuanto al proceso de adaptación. Y Theron está excelente como Calipso, que funciona perfectamente. Prácticamente todos están de acuerdo en este punto. Bueno, llegaste y diste lo mejor de ti y amamos a Calipso. Gracias. Y nos encantaste en esta película. Mientras que muchos personajes en la Odisea recibieron cambios y ajustes, dos permanecen esencialmente iguales: Telémaco y Penélope. Empecemos con Telémaco, interpretado por un tímido y de ojos grandes Tom Holland, cuyo único objetivo es averiguar si su padre desaparecido, Odiseo, está vivo en primer lugar y, si está vivo, encontrarlo y traerlo de regreso a Ítaca para que recupere su lugar legítimo en el trono. Aparte de la ausencia de su compañero literario Hermes, Telémaco se mantiene bastante fiel a su personaje en el poema, como un joven que no tiene habilidades de combate instintivas, pero está listo para aprender y luchar junto a sus aliados siempre que sea necesario. Luego está la sufrida Penélope, que finge recibir en su casa a un montón de pretendientes esperanzados mientras dice que se casará cuando termine de tejer un sudario. Sin que la mayoría de ellos lo sepa, ella deshace a mano cada noche lo que avanzó para que el sudario nunca se termine. Anne Hathaway, buscando su segundo Oscar como actriz de reparto, interpreta a Penélope con un brillo acerado en los ojos y una columna vertebral hecha de puro hierro. Lo demuestra mejor en una escena impresionante donde reprende a su propio hijo por ser débil y estalla de furia por el hecho de que no ha recibido ningún reconocimiento por gobernar Ítaca durante años. También se mantiene esencialmente fiel al personaje original. Ese mundo ya no existe. Otro elemento de la historia que concierne específicamente a Telémaco y Penélope también se mantiene fiel al poema, y es el enfrentamiento final entre los terribles pretendientes de Penélope y su esposo Odiseo, perdido hace mucho tiempo, quien regresa a Ítaca disfrazado de un humilde mendigo. Aunque Telémaco descubre la verdadera identidad de Odiseo gracias a Argos en la película, lo cual es diferente a que Odiseo simplemente se revela en el poema, los puntos principales son los mismos. Mientras Odiseo y Telémaco organizan en silencio que todas las armas exhibidas en el palacio sean escondidas en una bodega segura, los pretendientes atormentan y golpean a Odiseo mientras está disfrazado.
Entonces, Penélope hace un anuncio sorprendente. Ella se volverá a casar, pero solo con el pretendiente que pueda tensar el famoso arco de caza de Odiseo y ganar un concurso de tiro con arco. En la película, el pretendiente en cuestión debe copiar exactamente a Odiseo, volviendo a encordar el arco y disparar a través de una fila de 12 hachas para acertar en un blanco. Naturalmente, ninguno de los pretendientes puede tensar el arco hasta que Odiseo se adelanta y completa el desafío, y entonces ocurre un derramamiento de sangre. Después de una batalla ardua, Odiseo mata a los pretendientes junto a Telémaco y se presenta ante Penélope como su esposo perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, ahí es donde el final de la película de Nolan sí diverge. En el poema, a Odiseo se le pide que pruebe su identidad ante Penélope cuando ella insiste en que mueva su lecho matrimonial, sabiendo que esto es un truco porque la cama físicamente no puede moverse. Odiseo se niega y finalmente los dos se reúnen. Después, Telémaco manda a ahorcar a decenas de sirvientas por haber tenido relaciones con los pretendientes ahora muertos, y aunque las familias poderosas de los pretendientes intentan vengar a sus hijos y hermanos caídos, Atenea interviene y evita que se derrame más sangre. La película toma un enfoque diferente. A lo largo de la película, vemos a Odiseo acariciar un broche en forma de Atenea, que también vemos que Penélope le prende en la túnica antes de que él parta a luchar en la guerra de Troya, y eso es lo que le da a Penélope cuando regresa para probar que es él. Telémaco tampoco ahorca a nadie. En cambio, él se convierte en el rey de Ítaca mientras Penélope y Odiseo cumplen un sueño largamente esperado y navegan juntos hacia el desconocido oeste para finalmente escapar de las presiones de Ítaca. Es un final hermoso y pacífico. Definitivamente no es como concluye el poema épico de Homero.